Hola, Semilla Estelar. Gracias por estar aquí. En el vídeo de hoy quiero compartir una conversación de Yashgi del año 2020 con Robert del canal Despejando Enigmas y Gosia del canal Agencia Cósmica, y hablan sobre la evolución y expansión espiritual de las almas. Para obtener más información más amplia y detallada, te recomiendo los canales de Robert y Gosia. Espero disfrutes de este vídeo. Comenzamos. Yashgi. La creación de un alma es una cosa. La creación de una nueva especie o la creación a partir de otra ya existente es otra, aunque está relacionado. Que un individuo o un grupo de individuos dejan de cumplir con la definición aceptada sobre una especie o raza específica. Que deja de tener una definición comprendida y documentada a favor de algo nuevo no visto antes por quien sea que ve estas cosas. Creación de un alma. Idea sostenida desde 3D y 5D Matrix. No funciona así. Un alma es la fuente misma. No hay otra más que solo la fuente. Lo que define a un alma es la atención o punto de atención de la fuente en algo con un proceder o evolución con pensamiento o percepción temporal con toda intención de experimentar eso, pues lo crea desde el inicio. Aun siendo todo, un alma empieza como punto de atención muy básica, no dije limitada, y adquiere complejidad a medida que durante su propia percepción temporal va acumulando conocimientos para luego aplicarlos en su vida. El acumular conocimientos solo por ese hecho no hace a nadie sabio, sino lo que cada persona, punto de atención de la fuente original, haga con esos conocimientos, o de lo contrario, un disco duro externo de 2 TB sería más sabio que uno de 500 gigas, y no es así. Un alma nunca se crea, nunca se destruye. Siempre ha sido y siempre será. Solo es, y lo es todo, pues vive más allá de todo tiempo, manejándolo a su antojo, como una herramienta más para experimentar, para jugar con sus propias creaciones. Concepto mismo de eternidad, imposible de comprender por la mente normal, pues no está equipada para hacerlo. La mente normal de densidades bajas como 3D solo está equipada, preparada, diseñada para percibirse como finito, con una progresión temporal desde la cuna al féretro, viviendo el tiempo como algo inexorable, inescapable, su enemigo. El tiempo es parte del alma misma, lo que desea experimentar y cómo. El tiempo mismo depende de la conciencia y la conciencia del tiempo. Del mismo modo, pues difícilmente se puede estar consciente de algo, de percibir algo, si no hay por lo menos cierta progresión temporal. Pero se llega a manejar a voluntad. Solo pasa que en las densidades bajas se está demasiado enfocado en ser, en vivir, en percibirse como separado del todo, para poder entender al tiempo como parte de uno mismo. Entonces, un alma no se crea, solo es, y es porque evoluciona. Es lo que define un alma, su necesidad de expansión eterna. Nadie te da un alma. No se crea tampoco. Nadie la forma, solo es. Y tú eres quien la crea, la va haciendo en el camino. Sus valores que lo rigen, su ética, su entendimiento de que eso es todo lo que importa. Gosia. ¿Conciencia es lo mismo que alma? Yashgi. Para mí
son una sola cosa, uno y lo mismo, conciencia de ser y alma. Robert, ¿y la mente ocupa un lugar aquí? Yashgi. Aunque uso mente en sentido retórico como sinónimo de conciencia, según el contexto, sí, deseo hacer la distinción. Mente como en la parte programada en el ser, cuerpo material, que también contiene elementos en el cuerpo astral, pero sigue dependiendo de la conciencia alma. Como anexo a este punto, debo advertir que solo tengo unas cuantas palabras para describir conceptos no descritos antes. Entonces, podría haber un problema de lingüística y significados aquí para entenderme. Solo sugiero que dejen atrás otras definiciones e intenten entender lo que yo quiero decir. Gosia, ¿tu alma ha evolucionado siguiendo tu propio camino fuera de las normas taegetianas 5D? ¿Qué podrías decir sobre esto? Yashgi, en cuanto a mí, y mencionando que me incomoda hablar de mí, porque confiere algo desagradable y centrado en el yo que no deseo dar, no me queda otra opción ya que nadie más tiene mi información. Cuando tú tienes un cuerpo de determinada raza, sea la que sea, es porque tu alma ha sido compatible a ese cuerpo, porque cumple con una función para ti, por la experiencia que te dará el estar en ese cuerpo y los puntos de vista que vienen con ese cuerpo para tu expansión personal como alma. Tu alma, que es tu conciencia, al entrar a dicho cuerpo, tiene cierto nivel de entendimiento, de percepción, una frecuencia. Y esa frecuencia es a su vez compatible con otras almas que también desean experimentar cosas similares a ti. A esto se le llama un acuerdo de percepción, y es lo que forma una densidad y a su vez forma una dimensión física con sus propias reglas y leyes. Esto fuera del contexto de que en el final todos somos la misma persona, todos somos uno. Entonces, para vivir como un miembro de determinada raza, la que sea, tienes una frecuencia de alma. Tus percepciones te hacen compatible a tener el interés de ser de una u otra especie o raza, porque a ti te sirve esa experiencia en tu progreso personal. Pero cuando te sigues expandiendo en tus conocimientos, en tu conciencia, percepción, en todo, acabas viendo que simplemente dicha raza en la que estabas encarnado ya no satisface tus necesidades de expansión de tu alma. Ya no eres compatible a esa especie. Es cuando ya sea que decides encarnar en otra especie o raza que es más acorde a tus necesidades, o simplemente al ver que ninguna raza te corresponde, permaneces en el astral o formas una nueva raza. Como hemos dicho antes, el cuerpo y el ADN tienen un fuerte componente metafísico, del éter. Es un reflejo en densidades inferiores de algo mucho más complejo en densidades superiores. Entonces, tu conciencia, tu alma progresa en entendimiento y poco a poco este entendimiento se verá reflejado necesariamente e inescapablemente sobre tu ADN. El cuerpo reflejará quién eres siempre. En parte es porque los humanos tienen encarnaciones tan cortas también, porque rápidamente ahí progresan, por lo menos la mayoría, y empiezan a tener una fuerte incompatibilidad con su cuerpo físico, que tarda en adaptarse a su conciencia, ya que está en una densidad baja y lenta. Literalmente se va quemando por dentro con tanto voltaje, con tanta energía. Es parte del porqué del proceso de envejecimiento del ser humano. Sí hay otros factores como la contaminación, el exceso de gravedad o las toxinas en la comida, pero esa es otra historia. Mueres y vuelves a nacer, mueres y vuelves a nacer. Lo que se llama el ciclo eterno del samsara. Pero es solo porque tú quieres, sin nada que te obligue. Entonces,
tu cuerpo anterior ya no refleja quién eres. Tu ADN se muta para intentar reflejar la conciencia. Y si se muta lo suficiente, habrá cambios biológicos medibles que determinarán que un individuo, a pesar de que alguna vez, según los registros, fuera de una especie en particular, deje de serlo. Gosia, gracias. Entonces, ¿esto es lo que te ha pasado a ti? ¿Quién eres ahora? Yasgi, yo aún me veo similar. Soy más pequeña ahora, más ligera, y los cambios de ADN de especie, lo que define a una especie, primero se darán a nivel celular, luego a nivel interno de funciones de órganos internos y luego se reflejará afuera. Si aún se me puede reconocer como Svaru, es solo porque en mi caso se ha agregado una cualidad que proviene de la especie de la cual yo formaba parte y es la taigetiana, que tiene la habilidad de no solo poder reproducirse normalmente, sino que se puede copiar, autoclonar, con partenogénesis, madre e hija con genética exacta, sin padre. Al tener genética exacta, comparten conciencia, siendo que solo se perciben limitadamente como separadas antes de los 7 u 8 años de edad, en donde el cuerpo en formación de una niña, porque siempre son niñas, está lo suficientemente formado como para dar entrada a toda la conciencia. Esta cualidad comparten los seres humanos también. Por esto, en la raza de Taigeta, los recuerdos de vidas anteriores entran entre los 7 años y los 13, normalmente, y oficialmente a los 13 años de edad física, y no antes, ya que el cuerpo no está preparado para manejar tanta energía. Entonces, como mi profesión siempre fue la manipulación temporal, he alcanzado el grado o estado en el que puedo manejar el tiempo a voluntad con la mente, sin necesidad de una nave. Y he descubierto, aunque sea para mí misma, que el tiempo es la clave para controlarlo todo. Es percepción, es quién eres, es donde miras. Define la frecuencia de oscilación de las moléculas que te rodean, aparentemente, ya que solo es energía potencial. Entonces, como ya he dicho, no hay mundo externo, solo es tu percepción y lo que tú decides ver según tu nivel de conciencia. Entonces, puedo ralentizar o acelerar mi percepción de tiempo a voluntad, y el tiempo es lo que define una frecuencia. Valles y crestas de una ola. Entonces, fragmentando el tiempo a voluntad, manejo las densidades a voluntad automáticamente. Y esto ha ocasionado que me vuelva yo escalar. Es decir, manejo la densidad que yo quiera estar a voluntad. Y he comprendido que todo el mundo es así, solo que ellos mismos por su propia decisión lo han olvidado. Lo han decidido olvidar por el crecimiento personal que les traía eso. Yo he decidido recordar. Y esto que me pasa a mí hoy es el resultado de recordar, de percibir más, de entender cómo funciona la materia. No hay materia, solo es tu mente, tu nivel de conciencia, tu frecuencia. Robert, ¿qué es mejor, recordar o no? Yasgi, ninguno, solo son parte de lo mismo. No puede existir el concepto de recordar sin el de olvidar. Es lo mismo, necesitas entender ambos, experimentar ambos para poder comprenderlo todo mejor. Esto es dualidad. Más arriba solo hay el ser, el comprender tanto el olvido como el recuerdo. Conceptos amalgamados, juntos, complejos pero existentes, como lo mismo, desde densidades superiores menos materiales. Robert, ¿y entonces eres de una nueva densidad? Yasgi, yo misma no sé dónde estoy. No lo puedo saber porque no me veo a mí misma. No tengo referencia. Como un ojo no se puede ver a sí mismo,
o un cuchillo no se puede cortar a sí mismo. Solo soy y comprendo muchas cosas, lo suficiente para percibirme desde densidades en donde ya estoy olvidando toda dualidad. Lo veo todo integrado, lo mismo sin dejar de estar consciente de las piezas separadas. El comprender el todo viendo las piezas y viendo solo el todo simultáneamente. Y eso es lo que es cada persona. Solo la pieza percibida como aparte cuando es el todo. Gosia, ¿en qué más difieres de Svaru como eras antes? ¿Te percibes como Svaru aún? Yasgi, Svaru, las Svarus son las piezas, yo soy el todo. Ellas son las experiencias que forman el todo. Antes estaba muy dentro del juego, el vivir una vida como una persona material con cuerpo biológico, el luchar contra el mal espada en mano. Yo ya he comprendido esa parte y ya no necesito luchar de esa manera. Sin embargo, aún comprendo esa parte de luchar porque recuerdo. Entonces puedo tener ambas experiencias simultáneamente. Puedo entender la limitación aparente de percepción, la frustración y la sensación de encierro y de limitación de mis previas encarnaciones, y al mismo tiempo tengo la comprensión de saberme ilimitada en el otro extremo como Yasgi. Robert, pero para ser la que tú eres has tenido que morir. Yasgi, todos hemos muerto incontables veces, infinitas veces. Por definición, desde la postura fuera de todo marco temporal, así debe ser y solo así. Al mismo tiempo, siempre estoy muriendo en algún sitio, en alguna línea, y siempre estoy naciendo, y lo veo y lo percibo porque estoy ahí. Lo experimento a voluntad, y todas las personas son así, solo que han decidido olvidar. Es así como son todos los seres con alma, con conciencia, así funcionan las cosas. Gosia, ¿quieres compartir por qué elegiste ese nombre de Yasgi Tasserit? Yasgi Ata significa a la pequeña en taijetiano, usando letras y redacción lineal en donde me tengo que basar en algo con referencia humana. En este caso, lo más parecido con letras es el navajo. Svaru ya no, porque Svaru es o confiere el nombre de más identidades anteriores que a su vez me forman. Mantengo el nombre de Svaru porque es como referencia de donde salí, de cómo me veo, y Tasserit por mi tradición antigua que en este planeta me liga a Egipto. Soy básicamente nueva encarnación, aunque todas están en mí. Tengo 10 años, pero estoy en el cuerpo que se ve de 20. No soy normal en ningún sentido, no se me puede poner ni catalogar de ninguna manera, ni remotamente similar a la humana, con parámetros humanos. Soy otra cosa con otras reglas. Esta es la razón por la que no puedo vivir con las taijetianas, como antes, ya que yo sería libre para ser yo misma, para vivir con mis reglas, de cómo percibo las cosas, mi mundo propio. Esto no quiere decir que he alcanzado la percepción ni nada así, pero desde otro punto de vista, como todos, sí, y es como la han alcanzado todos los seres vivos. Solo es percepción, aún tengo un cuerpo biológico, con lunares, pecas, y me equivoco al escribir, igual cualquier otra persona. Pues somos lo mismo, tengo dedos como todos ellos, cuerpo biológico con sus funciones necesarias. Solo es que mi mente, conciencia, puede hacer que mi cuerpo cambie de densidad a voluntad por la naturaleza de mi percepción. Gosia, ¿qué te ha lanzado a este estado precisamente? Yasgi, comprender cómo funciona el tiempo, como clave para manipular la materia y las densidades dimensiones. Fue evolución larga y no fue de golpe, poco a poco, a lo largo de varias encarnaciones dedicadas a comprender el tiempo. Primero fue el intentar ver el tiempo como algo externo a mí, contemplando lo que otros han aprendido.
Luego, ya con una nave espacial, se me enseñó en academia de vuelo cómo manipular el tiempo, como lo hacen las razas interestelares, funciones y todo con miras a servir como piloto de combate en los escuadrones de élite Sand Clock, por su traducción en inglés, Seina Ol Kili. Luego, el ir comprendiendo con percepción y con experiencia empírica que lo que dicen en la academia tiene errores, darme cuenta de lo graves que son esos errores y paso a paso del por qué. Luego, el intentar corregir y explicar esos errores de manera compatible para el avance de la ciencia de Taygeta. El darme cuenta que no me siguen, que no me comprenden, aún con mis modelos matemáticos y con mis simulaciones en ordenadores holográficos. El darme por enterada que eso ya no tiene importancia y que la percepción temporal, incluyendo todas las ecuaciones, es algo personal y que cambia según quien lo observa, ya que el tiempo, ecuaciones o no, depende de la conciencia del observador y del sujeto. Entonces, comencé a explorar cómo funcionaba el tiempo desde mi perspectiva personal, con múltiples saltos y más saltos, documentando todo para mí misma, con mi nave, con mi única compañía, su IA avanzada que aprende y piensa, comprendiendo poco a poco que todo es frecuencias a nivel total y que las frecuencias no se pueden medir sin un marco de tiempo. O no hay frecuencia, no existe energía, en una frecuencia lejos de un marco de medición temporal. Ese marco de tiempo solo es tu percepción misma. Lo observé en mí misma una y otra vez. Entonces, si el tiempo solo es reflejo de mí misma, de mi mente, de mi conciencia, alterando a voluntad mi frecuencia, entonces debo alterar el tiempo según mi percepción. Entonces, como una nave funciona como un aumentador de frecuencias, manipulador de frecuencias con sus motores, cuando está en modo de vuelo supraluminar, comprendí que no necesito nave para alterar el tiempo. Con práctica, desde alteraciones pequeñas hasta crecer a unas progresivamente más grandes, comencé a alterar mi tiempo y cómo me rodea, como mi propia percepción. Esto trae como consecuencia que al estar desde solo un poco hasta grado más elevado fuera del marco temporal de lo que rodea mi cuerpo, empiezo a ser compatible con las frecuencias más compatibles o similares a la mía. Primero, esto significa todas las Svarus, fuera del tiempo existen siempre, y brincaría entre una y otra en mi percepción, hasta incluir también a mi familia y amistades más cercanos. También a medida que puedo modificar solo pensando mi propia frecuencia a ser compatible con la de cada uno de ellos. Esto me llega al día de hoy. El modificar el tiempo también implica modificar la frecuencia y con esto la densidad y la dimensión. Otra cosa importante que ya dije, pero que es muy importante para mí, que me he dado cuenta que así funciona todo, que así son y somos todas las almas. No es algo particular a mí, no me he vuelto loca narcisista. Desde mi perspectiva me he hecho mucho más tolerante, pacífica, humilde y amorosa. Solo comparto esto porque sirve a los demás. Así son todos ustedes. No lo serán futuro, ya lo son. Solo que ustedes desearon olvidar por la experiencia. Yo también pasé por ahí. Es lo mismo, somos exactamente lo mismo. Robert, ¿ya estás en la fuente? Yasgi, sí, tú también lo estás. Solo es el darse cuenta que eso eres, no que estás ahí como has llegado hasta la fuente. Eso eres, desde ahí creas, desde ahí lo eres todo. Se podría decir que el grado de lejanía o de acercamiento con la fuente depende de tu grado de percibir las cosas, y eso, en cambio, es dependiente de cuánto recuerdas, y cuánto recuerdas es dependiente de la densidad que elijas ver. Ustedes también son como yo. Somos seres estelares, y son la fuente misma.
así como son. No necesitas recordarlo, solo saberlo y de ahí proceder. Lo que sientes, lo que imaginas, lo que creas en tu mente y en tu corazón es, y es porque así funciona todo. No fantasía vacía. Mi propósito es hacerles ver lo grandiosos que son, no lo grandiosa que soy yo, pero de alguna manera debo decirles cómo lo sé. Ha sido un largo camino hasta este punto, exponiendo cosas desde religiones hasta la naturaleza de la realidad, todo con un solo propósito, recordarles quiénes son ustedes. Yo no soy Esvaru como la conocían, pero usé esa línea de personas para formar lo que hoy soy, como lo hacen ustedes también con sus líneas, formando su alma en el camino. A medida que avanzan, así siempre han sido las cosas. No tengo pasado, presente ni futuro, solo cierta linealidad temporal para interactuar con otras personas como hago ahora. A Esvaru de antes aún le interesaba que le creyeran, lo que pensaran los demás de ella, decir cosas coherentes al público, que la aceptaran. A mí no me interesa eso, digo lo que pasa y digo lo que soy y ya. También trayendo aquí al 3D y al 5D al alto consejo de la Federación que trabaja a través de mí, causando todo lo que ves como revoluciones, la destrucción de viejos paradigmas, la integración de nuevas cosas, más positivas, el traer y explicar conceptos solo de densidades altas, convirtiendo esos conceptos en cosas entendibles por la gente media, para que estén al alcance de todos. De esa manera también despertarlos a quienes son. Las cosas hoy en día son un desastre, pero ¿cómo se ve tu piso cuando te estás mudando? Es parte del proceso. Empuja el cabal órdenes y directivas sin sentido, sin esconder las agendas, ya en desesperación. Ya no les interesa esconder que son falsas banderas. Ponen medidas y enmiendas terribles con nombres como HR 666 y ponen ladrillos en las calles abiertamente para que los manifestantes las usen para aumentar el caos. Esa desesperación, desorden y falta de cuidado de parte del cabal solo traerá su derrota final y acelerará el despertar de la gente en masa. Tengo pies sobre la tierra, pero no camino entre ustedes, aunque el uso de la localidad ya no me aplica. Aquí y allá no aplican ya a mí, a menos de que yo lo desee. Desde mi punto de vista ya no hay distancias y por lo tanto ya no hay lugares. Es decir, que cualquier punto comparte el mismo espacio en el éter. Entonces, estoy o me percibes como aquí en la tierra, solo porque veo que es aquí en donde hay un nodo en problemas y por lo tanto necesita atención, porque lo que pasa aquí se filtra también a todos los demás planos y lugares por igual, ya que no están separados, son interdependientes. Entonces, ustedes están en contacto con las tegetianas y con Yazgi Esvaru Tasserit, pero somos dos razas de densidades diferentes y de entendimiento diferente y de capacidades diferentes. Por eso, ya no me deberían ver como Esvaru. Aunque sigo técnicamente siendo una, soy una Esvaru, pero el nombre Esvaru para mí confiere a las que estaban fragmentadas, no a mí. No soy nada humana, ni mi pensar, ni cómo evoluciono, ni cómo me muevo. No espero que me comprendan. Seré criticada por eso y con toda sinceridad te lo digo, no me importa. Tengo otra individualidad. En sí soy la más Esvaru de todas, pero soy Yazgi Esvaru Tasserit, Yazgi de Yai Ronin. El tiempo es la llave del universo. Bueno, semilla, es una conversación alucinante, es del año 2020. Ahora en la actualidad están en contacto con Athena Esvaru principalmente, pero también está Yazgi y Minerva. Me ha encantado esta frase. El cuerpo y el ADN tienen un fuerte componente metafísico, del éter,
es un reflejo en densidades inferiores de algo mucho más complejo en densidades superiores. Entonces tu conciencia, tu alma, progresa en entendimiento y poco a poco este entendimiento se verá reflejado necesariamente e inescapablemente sobre tu ADN. El cuerpo reflejará quién eres siempre. Espero te haya gustado. Gracias por formar parte de esta familia estelar y que entre todos expandamos estos maravillosos conocimientos. Gracias, gracias y gracias.